El canal del Congreso presenta. Con 87 votos a favor y 40 en contra, las y los senadores modificaron la reforma al artículo 5º transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional enviado por la Cámara de Diputados y que ahora incluye, entre otros diversos mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas y supervisión de las tareas de seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas. Con la crónica de este debate arrancamos Cámara Alta. Bienvenidos. En lo que va del segundo año de la 65ª legislatura, la Guardia Nacional ha sido tema de los debates más complejos en el Congreso, particularmente en la Cámara Alta, donde las posiciones y los equilibrios a la hora de la votación han polarizado al Pleno. El 14 de septiembre, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa para reformar al artículo 5º transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional y de esta forma extender hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Al recibir dicha iniciativa, el Senado, como Cámara Revisora, regresó a comisiones el dictamen durante la sesión del 21 de septiembre. El propósito de esta solicitud es que las comisiones dictaminadoras podamos replantear el texto del proyecto de decreto elaborado y trabajar sobre un nuevo proyecto que logre el consenso de los grupos parlamentarios que concurren en estas comisiones. Así llegamos a la sesión del 4 de octubre, con una propuesta de modificación que incluye mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, así como evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas. La minuta modificada responde al reconocimiento del Ejecutivo Federal de realizar ajustes a la mitad de su mandato en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Nacional. Coincidimos en el fondo, pero también entendemos que no es lo mejor para México, pero en este momento es lo más necesario. Es política y socialmente necesario este acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Esta modificación no es cierto que ayude a resolver el problema de la seguridad pública. No resuelve ni en tiempo ni en fondo y forma nada. Es una simulación que condena al siguiente gobierno. Aquí ya se ha reconocido en tribuna que se mejoró. Que no satisface, está bien, pero que se mejoró el documento y que tiene adiciones importantes, no lo pueden regatear. Lo que aquí se está construyendo es un estado de sitio light. Lo que aquí se está construyendo es un toque de queda suave. Lo que aquí se está construyendo es por el bien de todos, primero los militares. Esta reforma que nosotros estamos promoviendo y que vamos a votar a favor, de ninguna manera representa una carta abierta al ejército para que pueda cometer violaciones a los derechos humanos o cometer delitos. Al contrario, al otorgarle mucha confianza, también le vamos a demandar mucha responsabilidad. La pregunta que yo le hago a Morena y a quienes piensan aprobar esto, ¿por qué no confían en los civiles? ¿Por qué no confían en la sociedad civil? ¿Por qué todo lo tienen que militarizar? Estamos hoy, estoy convencida de ello, en un momento de quiebre y de eso se trata este dictamen y de eso se trata este debate. O mantenemos la vocación civilista y democrática de nuestra República o simulamos que lo hacemos. Debemos reconocer que este tiempo de reflexión ha dado como fruto un dictamen que incluye mejoras significativas, de las que es muy importante destacar la evaluación, la supervisión, mayores recursos. No fue tiempo en vano, no fue un debate ocioso. Hoy, si yo tuviera que ponerle un nombre a lo que estamos viviendo en este debate, sobre continuar con la militarización de la seguridad pública del país o no, yo le diría la oportunidad perdida. Y lo digo sí a la mayoría, pero principalmente a aquellos personajes de la oposición que estén pensando en dar el voto a favor. El dictamen que hoy se vota no es el que recibimos de la colegisladora, es mucho mejor. Aquí no nos han subyugado, no nos han subordinado. Aquí ejercimos nuestra función como senadores de la República. Hoy el Senado y el Congreso
gana en facultades. Hoy el Congreso establece mecanismos de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. No lo teníamos, no lo hemos tenido nunca en la historia. Ganamos facultades de control parlamentario en el informe, porque el control parlamentario se ejerce de distinta manera, en nombramiento, en comparecencia, presupuestal y jurisdiccional. En 3 de ellos, ahora el Congreso mexicano tendrá el control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. La necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia la India y el interés por lograr una expansión territorial y religiosa con fines comerciales y económicos fueron los motivos que llevaron a España a buscar rutas marítimas inexploradas. Con ese objetivo, el navegante genovés Cristóbal Colón partió del puerto de Palos en España, con 3 carabelas y una tripulación de cerca de 100 de hombres. El viaje fue financiado por la reina Isabel de Castilla, algunos integrantes de la nobleza, comerciantes y magnates. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, tras varias semanas de navegar, Colón llegó a las Antillas y desembarcó en la isla de Guanahani, a la que bautizó con el nombre de San Salvador. El Día del Descubrimiento y la Raza, el Día de la Raza y la Hispanidad, el Día de la Raza y el Día de la Fiesta Nacional son algunos nombres con los que durante mucho tiempo se conmemoró esta fecha, tanto en España como en Colombia, Costa Rica, Argentina, México y otros países de habla hispana. Sin embargo, el término descubrimiento de América ha sido cuestionado por investigadores e historiadores, al señalar que suprime la validez y existencia de una historia, un territorio y una civilización previas a su llegada. En México, este debate concluyó en 2020, cuando el Senado declaró el 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural, a fin de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a nuestro país. La misión de las escuelas de medicina tiene un propósito formativo y social que quedó bien demostrado recientemente cuando cientos de estudiantes y médicos en general acudieron al llamado para atender la emergencia sanitaria, una crisis durante la cual fueron expuestos los malos hábitos que nos hacen más vulnerables ante futuras emergencias. Si bien en México la diabetes y la hipertensión se han asociado a factores genéticos, hoy en día se reconoce una muy alta incidencia hacia el estilo de vida sedentaria que a su vez viene acompañada de una ingesta excesiva de calorías en forma de grasa y de azúcares simples. Dicho estilo de vida se ha convertido en un serio problema de salud que los especialistas han denominado como síndrome metabólico, que engloba grasas elevadas, triglicéridos altos, colesterol, hipertensión arterial y obesidad. Sin duda, el gran problema que tenemos es que si no nos preparamos para cambiar nuestros hábitos alimenticios, si no recuperamos la salud, si no recuperamos nuestro sistema inmunológico, va a venir otra pandemia y nos va a tomar con el primer lugar de obesidad infantil, con segundo lugar en obesidad en adultos mayores,
y entonces los estragos van a seguir siendo cíclicos. Hay que atender el tema de fondo. En el Senado de la República se llevó a cabo el foro sobre el presente y futuro del servicio social en la medicina, donde además de hablar de la pandemia de los edulcorantes, se abordó el problema coyuntural que enfrentan los médicos pasantes al realizar su servicio social en distintas comunidades. Uno es la inseguridad que viven los pasantes en algunas comunidades del país, otra es la falta de supervisión en atención médica de los pasantes, en ocasiones también la falta de objetivos académicos de las propias instituciones y la baja retribución económica que no permite a los pasantes vivir exclusivamente del salario recibido. Yo estoy convencida que los médicos nos formamos, además de los libros de anatomía, con el ejemplo. Y que el ejemplo que demos a las generaciones venideras es fundamental. No estoy de acuerdo en que al médico interno, al médico en servicio social o a los médicos residentes se les maltrate. Con un sistema de salud que tras la crisis sanitaria comienza a retomar su rumbo, es primordial que la sociedad en conjunto y cada familia en lo individual tome conciencia y medidas preventivas, pues la salud es tarea de todos. Desde el 8 de octubre por la tarde, la Cámara Alta quedó incompleta tras el fallecimiento del senador Faustino López, quien apenas el pasado 10 de enero había tomado protesta como legislador suplente del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El senador Faustino López fue un médico que en sus primeros años de profesión estuvo en las comunidades más pobres del país como director y médico de clínicas rurales del sistema IMSS en el estado de Oaxaca. Años después regresó a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fue médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital General de la capital del estado. Lamentablemente, el senador por Tamaulipas y su esposa fallecieron a causa de un accidente automovilístico, informó puntualmente el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. Hasta que no haya sido olvidado del todo, Faustino y Pilar no habrá terminado con su ideal. Porque para hombres como él, morir no basta. Están con nosotros en la asamblea sus hijos, 10, que son los que sufrirán la ausencia de su padre. Los muertos no mueren hasta que se olvida del todo y él no va a ser olvidado. No siempre el cargo se relaciona con la verdadera persona. A veces el cargo nos queda grande a muchos. Y a su papá, el cargo de representante popular le quedaba a la medida. Así lo percibí los breves momentos en que tuve oportunidad de conocerlo. Este Senado le rinde homenaje a un genuino representante social, a un padre que ustedes recordarán siempre como un hombre ejemplar. Que en paz descanse. Temporalmente el Senado se queda con 127 legisladores y uno de los escenarios más factibles es que la Cámara Alta declare la vacante de ese escaño y notifique al Instituto Nacional Electoral para que convoque a una elección extraordinaria en Tamaulipas. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, sustituyó al TLCAN con el objetivo de reforzar las interacciones comerciales y dirigir sus acciones hacia una integración económica efectiva en la región. A 2 años del TEMEC, estos son algunos de los logros. Para que la industria automotriz se mantenga libre de aranceles, el 75% de sus componentes se producen en el territorio de cualquiera de los 3 países. En cambio, con el antiguo TLCAN se exigía el 62.5%. Con el TEMEC, Canadá accedió a abrir una parte del mercado lácteo. Antes restringía la importación de leche y sus derivados provenientes de Estados Unidos.
En paralelo, los estadounidenses permiten la entrada de otros productos lácteos derivados del azúcar y maní de procedencia canadiense. México, por su parte, tuvo que reformar su normativa laboral para poder cumplir con los requerimientos del tratado, mejorando significativamente los salarios y derechos laborales. Con el TEMEC se han incorporado tópicos referidos a la economía digital, buenas prácticas regulatorias, el combate a la corrupción, la cooperación y la competitividad para el desarrollo de un mayor número de pymes. El TEMEC introdujo un reglamento novedoso para regular la economía digital con el fin de que haya una mayor participación de organizaciones de cualquier tamaño, sectores y regiones de México en el comercio internacional. El Telecán entró en vigor hace más de 25 años. Lo que se ha conseguido con el TEMEC es consolidar las ganancias adquiridas apostando a la competitividad regional con las cadenas regionales de valor. La movilidad y la migración internacional es un fenómeno que no solamente acontece en las fronteras, sino que se manifiesta en toda su complejidad en cada estado o municipio, donde nuestra responsabilidad como sociedad es mantenernos atentos y solidarios con las personas que pasan o se quedan entre nosotros. Soy migrante de Venezuela, ¿okay? Ingresé acá a México por la frontera sur con Guatemala. Al igual que muchos, buscando un escape. En México hay migrantes que llegan para quedarse, quienes transitan hacia Estados Unidos o los que retornan tras una estancia irregular en el extranjero. Formalmente se les considera como personas en situación de movilidad irregular, condición que los deja vulnerables. Nos hacen a un lado y no nos toman en consideración por la necesidad que estamos pasando. ¿Qué conseguimos al ingresar al sur de México? Un total rechazo y retención. Si traes familia, los niños, ¿cómo comen? Algunos ejemplos de discriminación a migrantes en México pueden ser el acceso a los derechos como educación, al derecho a la salud, servicios bancarios o incluso a empleos en México. La Ley de Migración en los artículos 97 y 98 establece como facultad del Instituto Nacional de Migración realizar revisiones y retenes para comprobar la situación migratoria de las personas extranjeras. Sin embargo, dicha facultad, mal ejecutada, se ha vuelto una práctica frecuente. También serían ilegales cuando son llevadas a cabo por autoridades que no son el Instituto Nacional de Migración, como sucede, por ejemplo, cuando lo realizan policías municipales o policías estatales o incluso mismos elementos de la Guardia Nacional que por sí mismos no están facultados para realizarlas. Precisamente estas revisiones las hacen a partir del fenotipo de la persona, ¿no? Si fuesen retenes de control, de supervisión, para el buen uso correcto del traslado, perfecto. ¿Tienes tu permiso? Continúe. ¿No tienes tu permiso? Vamos a aplicar el mecanismo para poder llevarte o organizarte. Sobre este tema, la senadora Xóchitl Gálvez hizo una propuesta. Presenté una iniciativa para eliminar el artículo 97 y el primer párrafo del 98 porque es ilegal poner retenes a lo largo y ancho del país. Y es mucho más ilegal solo retener a personas por su aspecto físico, porque me ha tocado venir en un avión y que le pidan solo a las personas que tienen apariencia de origen centroamericano o chiapanecos o oaxaqueños, de pedirle sus documentos, y a personas que venimos en el mismo avión pues simplemente nos dejan pasar pues por el aspecto físico. La iniciativa ha sido bien recibida por quienes conocen la compleja situación que viven los migrantes, a quienes más que apartar es preciso integrar en beneficio mutuo. También tenemos que empezar a entender y a sensibilizarnos de que pues es algo que llegó para quedarse, que no nos vienen a quitar el pan y que también veámonos reflejados en ellos. También nosotros somos migrantes. Lastimosamente nos ven de manera mal, o sea, yo no entiendo por qué la xenofobia. Todos somos latinoamericanos, nos comunicamos con la misma lengua y sí hay rechazo, porque piensan que nosotros venimos a quitarle puestos de trabajo, que le venimos a quitar la comida. Oye, no, nosotros sí vamos a hacer vida acá, es para hacer la vida bien, trabajar, producir, pagar nuestros impuestos, que nuestros niños estudien, serle útil a un país que puede darnos un abrigo.
El fenómeno migratorio es uno de los temas que se mantiene en constante revisión en el plano legislativo, debido a la complejidad y transformación de sus implicaciones regionales y globales. Uno de los conflictos que se ha generado con la movilización de personas ha sido la transnacionalización de diversos delitos como el tráfico y comercio ilícito de personas y estupefacientes, el robo de vehículos, secuestros y homicidios, entre otros, lo que ha dado como resultado que una gran cantidad de migrantes estén privadas de su libertad en prisiones lejos de su país de origen. Los procesados mexicanos que se encuentran purgando una condena en países como Estados Unidos tienen que adecuarse al contexto político y social, en donde el idioma y la cultura son diferentes. En Estados Unidos, las sentencias penales tienen un sentido retributivo, es decir, de castigo, intimidación y prevención, mientras que en México se ha preferido el sentido de la readaptación social del delincuente. Ante este panorama y dispuestos a prestar asistencia mutua en la lucha contra la criminalidad, México y Estados Unidos firmaron el 25 de noviembre de 1976 el Tratado de Ejecución de Sentencias Penales, mediante el cual los individuos que están cumpliendo una condena en el extranjero puedan purgar la sentencia en su país de origen a petición de la persona interesada. Su objetivo es facilitar la readaptación social, permitiendo al sentenciado ser trasladado a una prisión en su propia patria. Para ello, México reformó el artículo 18 constitucional, adicionando un quinto párrafo, el cual permite a nuestro país la repatriación de los reos. Dicha reforma fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 1977. La repatriación de personas para que cumplan una condena impuesta por un tribunal extranjero representa una de las manifestaciones de cooperación jurídica internacional. La migración ha existido desde que la humanidad comenzó a poblar la Tierra. Actualmente, este fenómeno se ha agudizado por los efectos asociados al cambio climático y desastres naturales. Tan solo en el 2020 se registraron 40.5 millones de desplazamientos internos en el mundo, lo que representa la cifra más alta en una década. Además, los desastres naturales provocaron más de 3/4 partes del total de las migraciones registradas, equivalente a 30.7 millones de personas. En el caso de los menores, se calcula que en todo el mundo, 1.200 millones de niños y niñas viven en una zona con alto riesgo ante amenazas climáticas. Referente a la vulnerabilidad de los niños en el país como consecuencia de los fenómenos naturales extremos, México ocupa el lugar 54 del Índice de Riesgo Climático de la Infancia. La relación entre la movilidad humana, los desastres naturales y el cambio climático representa un área de creciente interés para todos los países, en virtud de que esta aumentará en las próximas décadas y se acelerará en la segunda mitad del siglo si los países no reducen las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y crean planes de acción para contrarrestar los impactos. Reducir de forma artificial la vida útil de los equipos y dispositivos electrónicos nos mantiene atados a la interminable cadena de actualizaciones que al final solo nos conducen a la obsolescencia, es decir, a la basura donde se apilan toneladas de aparatos que dan otra dimensión a este problema mundial. ¿Alguna vez te ha dejado de funcionar el teléfono celular, el horno de microondas o la laptop sin motivo aparente?
Cuando los aparatos se descomponen de la nada, lo más probable es que se deba a la obsolescencia programada, es decir, cuando los fabricantes diseñan aparatos de poca durabilidad, que dejan de funcionar en un tiempo determinado y que coincide generalmente con el fin de la garantía. La idea detrás es fomentar las ventas. Esta estrategia es responsable en buena medida de la creciente producción de desechos electrónicos, ya que tradicionalmente los consumidores no pueden reparar o reponer piezas de sus aparatos. Se estima que en estos tiempos alrededor del 10% de los grandes electrodomésticos son reemplazados en menos de 5 años. Actualmente, la basura electrónica representa el 5% de todos los desechos mundiales, y muchos de estos desechos son pilas y baterías, que por el tipo de materiales químicos con que están hechas, pueden provocar graves daños al ambiente y a la salud de la población si no se les da un manejo adecuado. Los productos electrónicos que utilizamos tienen minerales o tienen metales que se pueden utilizar en otras cosas, pero que también pueden ser dañinos al medio ambiente y no sabe uno dónde terminan. Este además es un problema que tiene que ver con la diferencia en desarrollo de los países, porque los países desarrollados, en gran parte, producen muchísima basura o dejan de utilizar muchísimos productos y se los mandan a los países en desarrollo. En promedio, en México se desechan 36,000 toneladas de pilas y baterías anuales, es decir, aproximadamente 0.12% del total de los residuos municipales, equivalente a 10 pilas por habitante al año. Por ello, los legisladores proponen reformar el artículo 28 de la Ley Federal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para que los generadores, productores, importadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas estén obligados a colocar puntos de recolección de estos productos en desuso en sus locales comerciales. En noviembre del 2021 se aprobó la Ley de Economía Circular. Esto tiene que ver con este sentido de que los productos no duren tan poquito y de que toda la economía tenga una visión sustentable del consumo. Y esto involucra tanto a empresas como a las personas, como al mismo gobierno. En países como Paraguay y Argentina, la ley establece específicamente cuáles son las obligaciones de los fabricantes, importadores y comercializadores de baterías, y dentro de estas se les atribuye su acopio. Siguiendo las tendencias de otras legislaciones, propongo que quienes se benefician de este mercado sean los encargados de promover su separación y la creación de lugares adecuados para su recolección desde los mismos puntos de venta. La gestión integral de las pilas y baterías ayudará a reducir los efectos contaminantes del medio ambiente y a garantizar un entorno sano para las y los mexicanos. Con esta información llegamos al final de nuestro programa, pero no nos queremos despedir sin antes convocarlos a que nos acompañen nuevamente en la próxima entrega de Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes participamos en esta revista informativa, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó